Son pensamientos obsesivos, son ideas repetitivas e involuntarias que generalmente se enfocan en miedos o en preocupaciones. La verdad es que esto provoca sufrimiento emocional en la persona que lo vive, afecta actividades diarias, la calidad de vida. Así que quiero proponerle, si le parece, que aprendamos hoy sobre este tema y averiguamos qué provoca esto y cómo podemos tratarlos. Está con nosotros el psicólogo Daniel Retana, quien nos va a llevar de la mano por este tema. Recuerde que puede hacer sus consultas en el Facebook de Buen Día o puede mandarnos un video con su pregunta al WhatsApp 6087-7777. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás, Randall? Un gusto estar aquí presente contigo y con todos los televidentes que están conectados para revisar este tema tan importante que todos creo que en algún momento lo hemos vivido de mayor o de menor escala, ¿verdad? Así es. Bueno, yo daba algunas pinceladas de esto en la introducción, pero quiero que vos nos digas qué son pensamientos obsesivos. Bueno, yo creo que todos a lo largo de la vida hemos tenido momentos en donde hay pensamientos que no se nos escapan de la mente, se nos quedan ahí como si fueran invasores en nuestra mente y creo que esto es normal. El detalle es cuando hay pensamientos que no se van a pesar de todos los esfuerzos que hacemos para que esos pensamientos se vayan. Entonces es como una lucha constante con nosotros mismos y podríamos decir que un pensamiento obsesivo es una idea. Puede ser una idea fija, algo que se me quedó ahí grabado y entonces eso me empieza a provocar mucho sufrimiento. ¿Qué es lo que provoca más sufrimiento? El miedo de tenerlo. Porque yo digo, no, quiero quitarme este pensamiento, pero no puedo. Ese mismo miedo va alimentando más bien o intensifica el pensamiento. Entonces se vuelve una lucha constante que la persona tiene consigo misma y definitivamente termina afectándole en su vida. Tanto así que se desconcentra y otro montón de cosas por esa idea que está fija en su mente. Ahora, la persona es totalmente consciente que el pensamiento está allí presente y que no se va. Algunos son conscientes, otras personas no tanto, ¿verdad? Porque de pronto hay personas que tienen pensamientos obsesivos que los identifican claramente, otros no. Otros tienen pensamientos y los ven como algo normal y después, conforme el tiempo va pasando, se dan cuenta que el pensamiento tal vez siempre estuvo allí y no lo habían detectado, digamos, tan a temprana edad de su pensamiento. Entonces, podríamos decir que sí, la mayoría de gente sabe cuál es el pensamiento que lo mortifica todo el día. ¿Qué te parece si nos das algunos ejemplos como para que podamos entender y redondear la idea que nos estás dando? Hay pensamientos obsesivos que no necesariamente son, por decirlo así, destructivos hacia la persona. Hay otros que sí, desagradables, pensamientos incluso que no quiero tener. Ejemplos muy comunes, todos los pensamientos que tienen que ver con tengo que tener las cosas en orden, ¿verdad? Si algo se me sale de su hábitat normal, entonces me siento muy frustrado, tengo que tener las cosas en orden. Personas que incluso, y este es un tema muy delicado, pero es importante hablarlo porque lo padecen muchas personas y lo callan, ¿verdad? Que es siento el impulso de hacer daño, de hacerme daño a mí mismo, de hacerle daño a otra persona, siento el impulso de hacer algo que no quiero. Entonces esos pensamientos atormentan a la persona, o de decir algo en público, de gritar en público. Entonces, ¿cómo hago para controlar ese impulso? Y la persona vive totalmente atormentada porque piensa que se está volviendo loca, literalmente. Pero es más común de lo que parece. He visto muchísimas personas que llegan a consulta a preguntar por esto y cuando se les dice que es algo normal hasta cierto punto, hay como un alivio, un descanso, ¿verdad? Sobre todo porque son pensamientos que a veces suelen ser muy extraños, muy atípicos. Por ejemplo, personas que a veces van manejando y entonces se les viene un pensamiento de, voy a perder el control o voy a estrellarme contra tal paredón o voy a estrellarme contra tal vehículo y la persona dice, no, yo no puedo hacer eso, no puedo, digamos, no va conforme a mis valores. Entonces lo primero que hay que decir es que tus pensamientos no te definen, no siempre te definen. Muchas veces son involuntarios, son producto de situaciones o simplemente exceso de información, como lo hemos hablado en algunos otros espacios. Ahora, el mismo pensamiento puede causarle malestar a una persona y a otra no. Claro, totalmente. Todos lidiamos con pensamientos de manera diferente, pero hay algunos pensamientos que tocan fibras sensibles de la persona y por ende le pueden generar un aturdimiento durante todo el día estar pensando en algo. Yo creo que hay personas que suelen en algunos momentos ser un poco más obsesivas con algunas ideas. Eso pues se debe a un tema de personalidad, historia de vida, etcétera. Pero creo que lo más importante aquí, Randall, es la noticia que podemos darle a la gente y es sí se puede entrenar la mente. Así como se puede entrenar el cuerpo, así como podemos entrenar el físico, se puede entrenar la mente y no es algo que suceda de la noche a la mañana. Que de eso vamos a ocuparnos ahorita un poquito más adelante. Claro. Pero antes quisiera saber si son pensamientos que surgen espontáneamente
surgen del entorno, digamos, en el que está la persona o ya están en nosotros desde que nacemos? Es muy interesante porque podríamos decir que los factores, o es un tema que viene, digamos, de muchos factores. Puede ser algo que sí, efectivamente algo no lo causa, como por ejemplo ver un lugar desordenado. Entonces la persona empieza a pensar, tengo que ordenar este lugar, tengo que ordenar este lugar. Un pensamiento típico obsesivo es cuando una persona tiene que verificar la limpieza de un lugar, ¿verdad? Entonces el no hacerlo le genera angustia, el limpiar es lo que le genera alivio, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo muy clásico que casi siempre usamos. Pero sí, pueden ser espontáneos, pueden ser por situaciones o puede ser incluso por un tema genético en donde la persona ya trae un antecedente, digamos, de historia de ansiedad en su... Ahora, Daniel, este ejemplo que acabas de poner de la persona que tiene que cerciorarse de que un lugar está totalmente limpio, eso no es un TOC, no. Bueno, es un trastorno obsesivo compulsivo. Ese es un tema interesante porque el famoso tema TOC se ha popularizado mucho hoy en día con un montón de películas incluso y demás. Sí. Y escuchamos a gente decir, es que yo soy TOC. Pero bueno, el trastorno obsesivo compulsivo es un cuadro un poco más severo, que se vuelve en algo ya incapacitante para la persona. Y aquí quiero hacer una diferencia muy importante. No es lo mismo tener un comportamiento obsesivo compulsivo que tener un trastorno obsesivo compulsivo. Ya un trastorno es una persona que requiere una valoración distinta. La conducta como tal, yo creo que todos en algún momento tenemos ciertos, como decimos, TOC, ¿no? La persona que de pronto dice, ay, ordené toda mi ropa por color, entonces yo soy TOC. No necesariamente. Puede ser que sea una conducta muy estructurada, pero no necesariamente un trastorno, que eso es importante aclararlo, ¿verdad? Claro, o un pensamiento como el típico, apagué la cocina. Sí, o me devuelvo, a ver si lo hice 6, 7 veces. Bueno, es muy común y a mucha gente le pasa. Ok. ¿Cómo hacen sentir estos pensamientos obsesivos a la persona? ¿Qué malestar le generan? Yo creo que lo primero que le genera es mucha angustia, mucho sufrimiento y además vemos que la persona se empieza a aislar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se siente incómodo o incómoda estando frente a las personas y tal vez no teniendo la libertad de decirlo. Otro pensamiento obsesivo es me voy a enfermar, me voy a morir. Un familiar se me va a morir. No sé por qué lo pienso, pero yo lo presiento. Esa intuición que le llamamos que es como un sexto sentido, pues en realidad a veces más bien es un pensamiento obsesivo. ¿Y por qué se produce? Bueno, por un miedo, posiblemente. Los miedos se incrementan. Yo siempre he dicho que el miedo y la ansiedad son como primas. Entonces, la obsesión obviamente nos lleva a imaginarnos escenarios y genera mucha angustia, mucho sufrimiento y hasta la persona puede empezar a no rendir productivamente en su vida. Daniel, ¿podría ser que tengan relación con algún trauma o alguna situación del pasado de la persona? Mayormente las personas que tienen traumas a lo largo de su vida, digamos, aumentan las posibilidades de que los pensamientos obsesivos aparezcan. Sin embargo, no es la media, no es lo que le sucede a todo mundo. Al contrario, ¿verdad? Pueden haber personas que lo despierten de adultos. Entonces, a mí nunca me pasó esto y ahora sí me pasa. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente puede ser por un tema de estrés laboral o estrés en la vida, que el estrés laboral o el estrés en la vida puede ser un trauma, ¿verdad? O una enfermedad, etcétera. Entonces, sí, los pensamientos obsesivos suelen, aunque no en todos los casos, pero mayormente sí, aparecer después de eventos significativos, traumáticos o algo que haya tocado la fibra de esa persona. Ok, bueno, ya hemos descrito en qué consisten, por qué es que surgen. Metámonos ahora en el aspecto que vos mencionabas anteriormente. ¿Cómo entreno la mente para evitarlos o para controlarlos o para que esto no afecte mi calidad de vida tal y como lo expusiste anteriormente? Lo primero que yo siempre le digo a la gente es no nos definamos a partir de lo que pensamos. Porque parece raro esto, ¿no? Pero no todo lo que nosotros pensamos es porque realmente nosotros lo decidimos. Muchas veces hay pensamientos que vienen de manera involuntaria. Número 2, no tratemos de quitarlos, ¿verdad? Que eso es lo que muchas veces nos genera mucha más ansiedad. Se me viene el pensamiento, entonces empiezo a luchar contra él. No, yo no puedo pensar esto, yo tengo que calmar mi mente. Y esa lucha más bien hace que el pensamiento obsesivo aparezca con más fuerza. Yo pongo un ejemplo muy claro y que lo he aprendido así. Cuando uno tiene, por ejemplo, una mascota y ese perro ladra constantemente, y uno más bien le dice al perro que se calle, normalmente el perro ladra más. Cállese, y el perro ladra más. No, que se calle, y el perro ladra más.
porque uno está estimulando al perro. Cuando muchas veces uno más bien ignora al perro, parece ser que el perro después se calla al tiempo. Bueno, con los pensamientos obsesivos es parecido. Muchas veces entre más uno se enfoca en el no lo voy a pensar, más uno lo piensa. Y después cuando uno más bien deja pasar el pensamiento, tal vez no le da tanta atención. Y no es solamente distraer la mente, sino entender que es un pensamiento obsesivo, entender de dónde viene, qué es. Y con el tiempo parece ser que se va debilitando en su fuerza. Eso es número 2. Y número 3, algo muy importante es la técnica de la confrontación. Yo puedo escribir en una hoja, ¿qué es este pensamiento? ¿Desde cuándo lo tengo? ¿Verdad? ¿En qué momento se me activa este pensamiento? Estás hablando de enfrentarme a esto que me está provocando la sensación que no me gusta. Claro, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Imagínate que una persona va manejando y entonces se le viene un pensamiento de voy a estrellarme contra un paredón. Que eso es muy común y parece muy extraño, pero hay mucha gente que le pasa, ¿verdad? O estoy en un lugar, no quiero hacerle daño a nadie, pero siento como el impulso de hacerle daño a alguien. Sí. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a esa persona que piensa eso. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida le has hecho daño a alguien? Posiblemente me contesten ninguna. Ok, ¿le has hecho daño a alguna persona? Tal vez de manera violenta. No. Entonces podemos evidenciar que la persona no tiene una conducta antisocial o no tiene una conducta violenta. Simplemente es un pensamiento, un miedo, y la persona por no confrontarlo, por no hablarle con propiedad a su mente, pues evidentemente termina más bien generándole ese evitar el pensamiento y lo hace más grande. Daniel, ¿y qué resuelve o qué logra uno enfrentando el pensamiento? Porque hablabas de escribirlo inclusive. Lo que logra uno es entendiendo su fundamento, ¿no? Que muchas veces estos pensamientos no tienen fundamento, son irracionales. Okay. Lo que logra uno, pues es, por decirlo así, esfumarlo con argumentos, ¿verdad? Y eso funciona bastante. Hay muchas personas que desarrollan esta técnica y lo ponen diariamente, digamos, a práctica y les funciona bastante. Muy bien, quiero ir intercalando algunas preguntas que ya nos están haciendo. Sí. María Contreras quiere saber si el pensamiento recurrente de temor a la muerte podría ser calificado como un pensamiento obsesivo. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver, el pensamiento obsesivo se define por repetición. Si es algo que se repite durante todo el día, si es algo que se repite en cada momento que, por ejemplo, se habla de la muerte, o incluso en momentos donde no se habla de la muerte, entonces podríamos decir que efectivamente sí puede ser un pensamiento obsesivo. Y recordemos que otro calificativo para definir a un pensamiento obsesivo es que lo que me genera. ¿Verdad? Si yo le tengo miedo a la muerte, pero yo puedo decir, bueno, más bien, si yo hablo de la muerte y puedo decir, está bien, yo sé que todos en algún momento nos vamos a morir, etcétera, y la persona logra manejarlo de alguna forma, podríamos decir que no es un pensamiento obsesivo como tal. Pero si el pensamiento te genera angustia, miedo, se evita el tema de la muerte, no hablamos de eso, mejor todos hagamos silencio cuando estamos ahí, sí vemos que podría ser un pensamiento obsesivo no resuelto. Muy bien, ve este otro caso que nos plantea Katia Rocío. ¿Cómo puedo controlar el hecho de no querer salir de mi casa? Por ejemplo, tengo citas médicas y eso me causa mucha ansiedad, saber que tengo que salir a tal punto de que lloro, se me acelera el corazón. He perdido citas médicas porque no quiero salir de casa. Eso es un tema que está sucediendo muy frecuentemente después de... Es otra patología. Después de la pandemia, sí. A eso le llamamos muchas veces agorafobia, ¿no? El no querer salir de la casa por temor a estar en escenarios o en eventos públicos o en escenarios públicos donde me pueda pasar algo, donde me pueda sentir mal. Entonces lo que hago es evitarlo. Podríamos decir que no es necesariamente un pensamiento obsesivo, pero sí puede tener pensamientos de qué me va a pasar, y si salgo, y si me siento mal, y si tengo un síntoma, etcétera. Entonces podríamos decir que sí, los pensamientos obsesivos también están presentes en esas condiciones. Bueno, casualmente Katia Quiroz también escribe algo muy parecido. Siempre tengo pensamientos negativos a la hora de salir, creo que algo me puede pasar. Cuando salimos de paseo voy súper estresada, asustada de que algo ocurre en el camino y siento tanta paz cuando llegamos a la casa. Claro. Que por eso no quiero salir. Mira, algo que funciona muchísimo, Randall, y para esta persona que nos lo dice, vamos a ver, lo que no se entrena, no se fortalece. Yo no puedo entrenar mi mente cuando ya estoy en medio del momento de crisis, ¿verdad? Eso es como entrenar en una maratón. Nosotros entrenamos para una maratón, ¿verdad? No entrenamos en medio de la maratón. Entonces, tener hábitos saludables de pensamiento. Yo lo he hablado en algunos de mis charlas y demás, siempre es importante uno dedicar al menos unos 10, 15 minutos al día para ponerme frente a frente con lo que yo estoy pensando, resolver esos temas que están pendientes, hablar con alguien, buscar un profesional, meterme a algún curso, leer, algo que me ayude a mí a fortalecer
mi pensamiento y a entender que mis pensamientos yo los puedo gestionar. No todos los voy a poder gestionar, pero sí puedo fortalecer ese yo frente a los pensamientos. Bueno, el tema de la muerte, por lo que puedo leer en el Facebook, está generando mucha... Sí, o sea, hay mucha gente con una situación parecida con respecto a este tema. La humora. Yo tengo muchos pensamientos de la forma en que llegará mi muerte y hasta la he visualizado cómo va a ser. No me deja tener paz. Si no mantengo limpias las superficies, si no lo hago, me angustio todo el día, vaya donde vaya, no lo quito de mi mente. Y siempre paso diciendo, bueno, son dos cosas. Tiene pensamientos sobre su muerte y también el tema de la limpieza. Dice que incluso cuando llega a una casa que no es de ella y algo no está totalmente limpio, a ella le estresa, ¿verdad? Y quisiera pedir permiso para limpiar. Y siempre está pensando, salí de casa y no limpié tal parte o tal cosa no quedó como yo la quería. ¿Cómo le podemos ayudar a Lau? Sí, estos comportamientos, como te decía, podrían ser parte de un trastorno obsesivo compulsivo. Siempre tiene que haber una valoración médica, por supuesto, Randall, porque uno no puede a mano alzada decir, sí, lo que vos tenés. Eso es lo que a veces hacemos y no debemos hacer, mucho menos los profesionales, diagnosticar algo que no tenemos suficiente evidencia para comprobar. Pero sí es importante que podamos hacer pasos pequeños, ¿verdad? Primero, entender que esto es algo que nos va a generar sufrimiento, aunque nosotros no queramos. Y aunque esta persona diga, bueno, yo estoy en una casa ajena y me gustaría... Bueno, acepto que es una condición que tengo, ¿verdad? Acepto que es un pensamiento que tengo. No puedo cambiarlo de primera instancia, pero sí puedo trabajar en entender, por ejemplo, bueno, mi casa yo sí la puedo limpiar, ¿verdad? Otras casas, voy a enfocarme y estar presente con la... Entonces, en esos momentos nosotros le llamamos la técnica del reenfoque. ¿Pero en qué me voy a enfocar en este momento? Ahorita, aquí, en este momento. ¿En qué voy a enfocar mi pensamiento? Muy pocos hacemos eso durante el día, como hacer esos giros, ¿verdad? Durante el día. Voy a pensar en esto. Parece extraño, pero es algo que funciona muchísimo cuando uno le da una dirección a la mente. Voy a pensar en qué voy a hacer para resolver este tema ahorita. No, pero es que se me viene el pensamiento. Bueno, lo vamos a volver a hacer, ¿verdad? Porque vuelvo a lo mismo, es algo que se está fortaleciendo. Y si no lo tenemos, hasta que se fortalezca es que vamos a dejar de hacerlo. No, y lo que dijiste, así como entrenamos el cuerpo y no de buenas a primeras, tenemos la condición que queremos. Claro. La mente también es un proceso, ¿verdad? Totalmente. Y más que es un aprendizaje de tantos años para las personas que dicen, bueno, hasta ahorita estoy trabajando mi yo interior. Bueno, es un proceso. Ok. Si alguien viendo esta entrevista descubre que tiene pensamientos obsesivos, ¿cuál es el profesional al que debería acudir? Bueno, yo soy muy crítico en esto, siempre digo que es bueno buscar al profesional que tenga especialidad en temas de trastornos del estado anímico, un psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. ¿Por qué? Porque esto es una condición muy normal dentro de los casos que uno ve en consulta. Entonces, es importante saber que las estadísticas dicen que del 2 al 3% de las personas tienen pensamientos obsesivos. Yo podría decir que son muchas más de acuerdo a las estadísticas que he visto en mi consultorio, pero sí, Randall, yo creo que es importante que busquemos ayuda con personas que tengan esa especialidad de trabajo en el tema anímico, en el tema de pensamientos. Ojalá una persona a la cual uno le pueda preguntar antes, ¿verdad? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Trabajas estos temas? ¿Me está pasando esto? Y si no, que ese profesional te refiera a alguien que esté bien. Daniel, y digamos que con el profesional correcto y la técnica adecuada, ¿estos pensamientos llegan a desaparecer o solamente las personas los logra controlar? Yo creo que la mente se fortalece y por ende los pensamientos se encauzan mejor, ¿ok? Los pensamientos van a venir, porque nosotros no decidimos el 100% de los pensamientos diarios, así que van a venir pensamientos que muy posiblemente yo no voy a poder controlar. Pero una mente más fortalecida, siempre he dicho que es como un león bien alimentado. Cuando uno no alimenta a un león, el león se come lo que sea, ¿verdad? Pero una mente bien fortalecida es una mente que puede gestionar mejor los pensamientos que ven. Entonces, en palabras, se desaparecen, no siempre, pero los podemos canalizar mejor. Tenemos más conciencia de ellos y pues obviamente tomamos más control de nosotros mismos y de nuestra voluntad. Nos dice Marta Gaitán que tiene 54 años y desde que tiene aproximadamente 8 años despierta con la misma pesadilla terrible. La pesadilla es que la persigue una roca, una piedra enorme
que está a punto de aplastarla y que eso le ocurre muy a menudo y que es algo para ella inexplicable. Bueno, voy a leerlo porque, doña Marta, con todo respeto, porque usted lo escribió aquí, dice que quiere contarnos que ella fue abusada sexualmente cuando era pequeña y que entonces quisiera saber si esta pesadilla tiene relación con ese hecho. Gracias por compartirlo. Sí, claro, muchísimas gracias por compartir un detalle tan importante. Yo lo que le recomiendo a doña Marta es que ojalá pueda buscar a una persona que le atienda y vea todo el panorama que tal vez estamos ignorando en un mensaje, ¿no? Como dije anteriormente, una situación traumática, un abuso sexual, por supuesto, a lo largo de la vida puede detonar ciertas ideas, ciertos episodios cognitivos como esto, así que sí es importante, ojalá que esto se pueda valorar con un profesional, hablar, detallar, porque sí, evidentemente puede tener alguna relación. No, y además, me parece que es como muy gráfico, ¿verdad? El hecho de la piedra que la persigue constantemente, que la va a aplastar, ¿verdad? Por ahí puede haber algo que tenga alguna relación. Bueno, yo no soy el profesional, pero digo yo. Claro que nuestro cuerpo tiene una memoria, ¿no? La memoria a veces es consciente, a veces es inconsciente, entonces, sin entrar en mucho detalle, creo que sí podría estar bastante relacionado. Vamos a ver, bueno. Nos pide que no leamos el nombre, pero dice que su hijo de 11 años, te lo voy a leer tal cual, jugó un juego sin permiso, que no era para él, y después de eso ha tenido pensamientos de este tipo que estás mencionando. Yo lo llevé al psicólogo, mejoró, pero no veo que se le quite del todo, y le dan muchos ataques de ansiedad. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo se puede ayudar a alguien que no controla la ansiedad? Randall, he escuchado a varios chicos, adolescentes que les pasa esto y el proceso de terapia debe mantenerse, ¿verdad? Debe mantenerse sobre todo porque están en una edad muy importante ellos donde están aprendiendo sobre herramientas en el pensamiento. Vamos a ver, al igual que un adulto, un adolescente hoy en día debe aprender cómo manejar su ansiedad. Desde el simple hecho del uso que le da la tecnología, el uso que le da los videojuegos. Entonces es importante saber que evidentemente muchas de estas prácticas excesivas, porque no estamos diciendo que se eliminen las prácticas, pero sí excesivamente, pueden distorsionar un poco el pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos en una realidad virtual hasta cierto punto, ¿no? Y de ahí que vienen pensamientos a los cuales les podríamos llamar pensamientos virtuales, que no son propiamente la realidad. Entonces, qué importante es que esta persona ojalá pueda mantenerse en terapia. La ansiedad, recordemos, no desaparece del todo, aprendemos a manejarla, aprendemos a convivir con ella. Entonces, nuestra meta no debe ser desaparecer el malestar, sino aprender a gestionar y vivir con el malestar de una manera más funcional. Y eventualmente, si en algún momento la ansiedad merma totalmente, qué bien, pero esa no es la meta, porque si no a veces nos frustra en el camino. Pero no he hecho desaparecer todo esto. Bueno, vamos a ir poco a poco, los pasos, como le llamamos los baby steps, los pasos de bebé, ¿verdad? A veces tenemos que ir poco a poco para que el cambio sea seguro. Muy bien, y quiero terminar la entrevista con este mensaje que nos manda Sammy Mora. Mi hijo de 15 años tiene trastorno obsesivo compulsivo, pero a nivel extremo. Claro. Solo nosotros como familia sabemos lo difícil que es. Tiene pensamientos de muerte, de agresión, oye voces, no come, tiene miedo, deseo de morir. Hemos ido a muchos psicólogos y psiquiatras, pero no hemos encontrado una respuesta. Me llama la atención eso de las voces, porque lo he escuchado en muchos otros casos. Claro. ¿Qué podríamos recomendarle a ella? A veces el trabajo es muy arduo, ¿verdad? Con estos chicos, porque queremos, como les decía anteriormente, pues eliminar todo lo que les haga sentir mal. Yo lo que creo es que la familia también debe fortalecerse, ¿verdad? No siempre es, y a veces cometemos el error de señalar a la persona que está atravesando por un problema o una situación como estas como el culpable de todo lo que nos está pasando. Pero la familia también debe fortalecerse porque debemos aprender a integrar a esa persona dentro de la familia, y a veces lo que hacemos es hacerla sentir como el problema, como la persona enferma, como el que nos está sacando, o a veces no, pero indirectamente sí le estamos haciendo ver a esta persona que es la que está en problemas. Entonces la familia es importante que también la trabajemos. Muchas veces la familia es soporte para estos casos que a veces no parecen mejorar, porque ciertamente hay casos que llevan más tiempo, a veces son años, o a veces es que la persona aprenda a convivir con su condición, por más que queramos desaparecerla.
no podemos. Sí, el tema aquí es la expectativa que yo tengo con respecto al tratamiento Claro. y lo rápido que yo quisiera que actuara en mí. Sí, y también porque obviamente todos los padres quieren que sus hijos estén bien. Claro. Nadie quiere ver a sus hijos sufriendo. Claro, entonces la gente a lo mejor piensa, si el proceso es un poquito más lento o el caso es un poquito más complejo, de no, esto no está sirviendo, no está funcionando. E indirectamente le hacemos ver al chico o a la chica que es el problema y que en algún momento ojalá se le quite eso que tienes. Pero la familia pues evidentemente también puede apoyar desde esa actitud y cómo tomemos el tema como tal. Daniel, muchas gracias. No sé si querés agregar algo ya para terminar. No, muchas gracias a vos, Randall. Este tema es súper interesante y ojalá que las personas que lo hayan visto puedan identificarse. Sé que es mucha la gente que tiene eso. No, y es mucha la gente además que pidió tus contactos porque quiere consultarte. Así que ahí están apareciendo, se los repaso. Daniel tiene los teléfonos 8676-8787 y el 6048-3178. En Instagram lo pueden seguir y en Twitter, Psico Dani Retana, y en el Facebook aparece como Daniel Retana Psicólogo. Sí. Sí. Estamos para servirles y cualquier cosa nos pueden escribir a cualquiera de esos dos números para darles mayor información. Un placer. Gracias, Randall. Que tengas lindo miércoles. Igualmente a vos y a todas las personas. Bueno. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.